Y seguimos con ustedes acá en Vox Populi 2021, 17 horas con 5 minutos de este día lunes 10 de mayo. Mañana es 11, mañana es el día del alumno y de la alumna, así que enviamos un saludo adelantado para todos los estudiantes de Magallanes que celebran mañana su día y que sin duda es en circunstancias especiales y distintas, pero seguramente igual van a ser celebrados por sus profesores, asistentes, como lo hacen año a año, con interesantes propuestas. Siempre los trabajadores de la educación saludan a los alumnos, así que me imagino que mañana será de una manera virtual, pero de igual forma con mucho cariño. Y bueno, a esta hora nos acompaña el candidato a concejal por la comuna de Punta Arenas, Juan Pablo Martínez. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Soledad, muchas gracias por estar nuevamente en tu programa, ya en esta recta final de las candidaturas, de las campañas, ¿no es cierto?, hasta el día miércoles, y de ahí después ya esperando los resultados del fin de semana, que seguramente van a terminar a altas horas de la noche, especialmente los de concejales y concejalas. Justamente porque son los últimos, además, que se van a contabilizar los votos de concejales y concejalas, así que seguramente... bueno, los primeros resultados se conocerán a alta hora de la noche y algunos tal vez hasta hasta el día lunes, porque a veces pasa, es cierto, que los últimos conteos ahí por lista, cuando hay pocas diferencias, de pronto se demora un poco más. Pero como tú dices, ya en la recta final, los últimos días ya de campaña, ya están las cartas echadas, evidentemente, pero también estamos en una situación especial respecto, cierto, de esta nueva etapa que estamos viviendo, donde hemos vuelto a la cuarentena en Punta Arenas, en Natales, en Porvenir, y eso sin duda también trae consecuencias para muchos sectores, pero sobre todo para el comercio, para espacios como las peluquerías, los centros de eventos, que sin duda se ven muy afectados con esta situación. Sí, bueno, justamente estos últimos días, además de la campaña, como participé activamente en todos estos juntas de agrupaciones, ¿no es cierto?, gremiales, agrupaciones sindicales, que estaban viendo desde un principio qué es lo que iba a suceder con esta pandemia. Bueno, ahora se están reactivando para ver de qué forma podemos salir de esto. Nosotros siempre nos mostramos bastante cautos en qué era lo que iba a pasar. Sabíamos de que las fases finalmente no iban a durar tanto tiempo, nos venían amenazando hace rato con esta fase uno, y hoy día podemos ver, y uno ha conversado con la gente de las peluquerías, con mucha gente del comercio que hoy día no se considera esencial, y con algunos otros gremios, ¿no es cierto?, de los salones de eventos, gastronómicos, del turismo, que están muy complicados y que efectivamente pudieron, con algunos bonos, ayudas, pocos que lo recibieron, y con algunos ahorros, sortear la primera parte, pero ahora están bastante complicados, y nuevamente esto nos muestra que el centralismo que impera en nuestro país, además del presidencialismo y de todos estos ismos que hacen de que Magallanes finalmente sea olvidada, que no nos pesquen, hoy día nos hace estar muy, muy complicados, con niveles de desempleo muy altos, y finalmente con esto que es imposible de abstraerse en una campaña, porque la gente te pregunta, y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reflotar la región después de esto y Punta Arenas? Y efectivamente hay que empezar a pensar también de todos los candidatos y candidatas de qué forma posteriormente a las elecciones vamos a poder trabajar en conjunto, los municipios con estos nuevos gobernadores regionales, con los delegados presidenciales y otros, para buscar la forma de salir, y ojalá también que los constituyentes que sean electos tengan las habilidades y tengan la visión de que por alguna vez, de una vez por todas, ¿no es cierto?, tengamos una descentralización efectiva, no solamente en lo administrativo, que son los papeles, sino también en la toma de decisión política y también en lo económico. Yo creo que eso es fundamental. No solamente lo vemos con la fase uno, lo vemos también con los problemas que hemos tenido con los camioneros, ¿no es cierto?, con esta conectividad que se está pidiendo ahora Chile por Chile, que es algo que yo vengo escuchando hace muchísimo tiempo. Entonces yo creo que este ya es momento de tomar decisiones y de efectivamente entender de que Magallanes y Punta Arenas es una ciudad importante para el país, es una ciudad geopolíticamente importante, es una ciudad estratégica, y una ciudad que tiene, y yo diría junto quizás la región de Magallanes con la de Aysén, el más próspero futuro dentro de todo el país, y por qué quizás no decirlo, de todo el continente. Sí, porque como tú dices, efectivamente, es la primera etapa que fue tan difícil de la cuarentena para todos los sectores, y hubo
pausa, más o menos podríamos llamarle, ¿cierto?, donde se hicieron los esfuerzos para reflotar, pero estaban como en ese, empezando a tomar vuelo cuando otra vez se nos viene la cuarentena y claramente la afectación es compleja. Y además un desafío, como tú muy bien lo señalas, para las próximas autoridades, porque claramente lo que se viene va a ser un escenario bien complejo, difícil, porque si bien es cierto, se está viviendo, ¿cierto?, ya las consecuencias de esta situación, evidentemente esto no va a solucionarse ni mañana ni pasado, por lo tanto hay un desafío muy importante para las nuevas autoridades. Sí, hay temas no solamente en lo económico, sino que también en lo Puesto. social y también en temas de salud mental. Delante hablaba con un par de adultos mayores que me comentaban del sector de ahí, del supermercado que está en Centeno, y ellos me decían de que una de las prácticas habituales que tenían era salir a caminar por la ciudad, darse una vuelta, unas cuantas cuadras, llegar hasta Angamo, de repente si tenían más ganas de llegar caminando hasta el centro, después se volvían en colectivo o iban y volvían caminando. Y esas eran rutinas que tenían, ¿no es cierto?, para adultos mayores autovalentes que los ayudaban, ¿no es cierto?, a despejarse un rato, a pensar, a caminar, a hacer ejercicio, un montón de cosas. Y hoy día están encerrados durante mucho tiempo. Y eso es que son los autovalentes. Hay otros que efectivamente tampoco pueden desplazarse por medios propios, ¿no es cierto?, y llevan mucho tiempo encerrados. Entonces, también acá lo otro que nosotros pensamos, yo participé de muchas reuniones cuando esto comenzó, en donde estaban muchos gremios como vicepresidente de la Cámara de Comercio Detallista, y nosotros comentábamos, y yo una solicitud que siempre le hice a las autoridades, era de que dejáramos de tomar decisiones políticas en esto y que finalmente incorporáramos a la gente de la ciencia, ¿cierto?, a través quizás del Ministerio de Ciencia y otras asociaciones gremiales, y también a la gente de la medicina, para que ellos nos comentaran y nos dijeran efectivamente qué era lo que pasaba. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, hay bandas en las cuales se puede hacer deporte y en otros horarios no. Si es que efectivamente, si tú buscas en la literatura y buscas en internet, si es que hay algún estudio serio que nos diga el riesgo de contagio cuando uno anda al aire libre, más en una ciudad como la nuestra, en donde corre siempre algún tipo de viento, se ve que no tiene mucha razón de ser. Entonces, cuando tú preguntas cosas y no tienes respuesta, la gente se empieza a desesperar. Y más cuando tiene problemas económicos, tiene problemas de salud, está encerrado, pasan muchas cosas. Y eso no es solamente un tema de la autoridad de ahora. Todos los que lleguemos, esperamos llegar, vamos a tener que lidiar con todo eso. Y no va a ser sencillo. Y obviamente hay que, por eso, no da lo mismo por quien voten este fin de semana. Tiene que ser gente que tenga experiencia, que tenga capacidades, que tenga de gestión, ¿no es cierto?, pero también que tenga la valentía y la voluntad para de repente colocar los puntos sobre las guías y decir las cosas como son. Acá hay autoridades que no han tomado decisiones acertadas, acá hay autoridades que debido al centralismo reciben solamente órdenes de Santiago, ¿no es cierto?, porque son puestos desde Santiago, y el problema que tenemos hoy día entonces es de que estamos todos de acuerdo en un tema y finalmente no se hace nada con eso. Yo te digo, los peluqueros y peluqueras, muy complicado, muchos diciéndome que ya, primero no les llega ningún bono, segundo no les queda plata el 10%, tienen que seguir pagando los arriendos porque ese arriendo además es el ingreso de otra familia que vive por ese arriendo que ellos pagan, y están absolutamente complicados, sin contar, ¿no es cierto?, lo que ya sabemos del turismo, los locales gastronómicos. El otro día escuchaba a Jaime Yelis, presidente de Gastropuc, diciendo que el 30% de los restaurantes ya están a la venta, y sin contar la cantidad de locales, que además acá hay otro tema importante que hay que decir, Soledad, el criterio de nuestras autoridades locales, la falta de criterio. El otro día veíamos cómo clausuraban un par de locales en galerías comerciales, la Galería Palas, por no cumplir con temas que son ridículos casi, por decirlo. O sea, yo entiendo que la normativa hay que cumplirla, pero no tener impreso un par de papeles, me parece o no tener una tapa en algo, en otros momentos puede ser, pero hoy día en pandemia la falta de criterio es alarmante de las personas que tenemos a cargo de estas fiscalizaciones. También vemos cómo continuamente se arman tremendos operativos dignos de Hollywood para llegar a ver 5 o 6 personas, y sabemos que hay grandes empresas que siguen operando, que son donde están los brotes, donde están los contagios, y nadie hace nada. Entonces, la pregunta es acá, siempre al chico, palo, y al grande le dejamos hacer. Entonces, estas son cosas que igual uno entiende. Muchos dicen, oiga, pero usted va de candidato a concejal nomás. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Sí, pero el candidato a concejal tiene primero, una responsabilidad con todos los habitantes de la comuna de Punta Arenas, y segundo, en este gobierno comunal, ¿no es cierto?, y en este ente colegiado que es el Consejo, tenemos también que tener una voz
importante con respecto a qué es lo que está pasando con las otras autoridades, ¿no es cierto? Que como te digo, hay un descriterio absoluto y yo te digo que esto no va a ser sencillo de solucionar. Como decías tú, la pandemia se va a acabar mañana, ni pasado, ni en un mes, ni en 6 meses, pero la pregunta es los efectos económicos, los efectos sociales, los efectos mentales de esta pandemia, ¿cuántos los vamos a tener? Un par de años. Y eso va a ser tarea que vamos a tener que ver todos en conjunto y aquí lo importante es de que nadie sobra. Acá vamos a tener que trabajar rojos, verdes, amarillos, liberales, conservadores, progresistas, todos en pos de tirar la carreta hacia el mismo lado. Yo creo que la ciudadanía tiene que elegir bien este fin de semana y posterior a eso debe castigar a quienes no se sumen a este trabajo conjunto por intereses particulares o por temas políticos. Yo creo que los tiempos no están para eso, así que es muy importante que la gente este fin de semana tome la decisión informada y vote por las personas que crean que van a poder hacer de esto una mejor comuna y que tienen las habilidades para poder dar cuenta de eso. A propósito de habilidad, Juan Pablo, te quiero preguntar, ¿cuál es tu principal valor y tus principales características que sientes que que son la mejor posibilidad como carta para concejal de la comuna de Punta Arenas? Mira, lo primero creo es que yo soy magallánico, nacido acá en la ciudad de Punta Arenas, así que conozco el territorio, tengo amistades en distintos círculos, ¿no es cierto?, que me cuentan, o sea, tengo esa capacidad de escuchar qué es lo que está sucediendo en el territorio. Hay una capacidad de gestión instalada que tiene que ver con los distintos cargos que uno ha tenido durante su vida, ¿no es cierto?, como presidente de centro de alumnos, como participante de federaciones de estudiantes, como dirigente sindical, como dirigente gremial, hoy como candidato, ¿no es cierto?, pero también muchas veces como gestor de estas cosas que uno también no entiende, que son unos sinsentidos de que por qué cuando la gente va a pedir ayuda al municipio o va a pedir ayuda al gobierno regional no se les da, y uno por esta experiencia que tiene de haber trabajado en distintas cosas, leyendo estos documentos y pudiendo gestionar y haciendo que funcionen todos interrelacionados, lograr resultados. Yo creo que eso es fundamental. Yo siempre he dicho en esta campaña que más que palabras son hechos. En su momento yo estuve muy de la mano con las feriantes para poder lograr que abrieran las ferias cuando todas las autoridades nos decían que era imposible, que no se podía. Y eso era porque había una mala interpretación de un instructivo. Lo que nosotros hicimos fue aunar voluntades, juntar a los actores, poner un poco de presión y finalmente conseguir estos certificados que hoy día permiten que más de 1000 feriantes en las 3 ferias más grandes que tenemos, en la 18 de septiembre y en la Lorca, puedan hoy día estar funcionando incluso en fase 1. Entonces eso, más la apertura de las galerías, eso más llevar camiones aljibe a los sectores mal llamados periurbanos, a las tomas en los campamentos, siendo que el municipio tenía un camión que no estaba funcionando hace mucho tiempo y nadie daba una real respuesta del por qué. Entonces, como preguntas, ¿cuáles son las capacidades? Yo creo que las capacidades son eso. Donde la otra gente ve problemas, yo habitualmente trato de ver soluciones. Y esas soluciones, llevarlas a cabo. ¿Llevarlas a cabo de qué manera? De llamar a los actores, sentarlos en una mesa, dialogar. Yo creo que acá hay un concepto interesante que tiene la Organización Internacional del Trabajo que se llama diálogo social. Los problemas es imposible que una sola persona se le ocurra la solución mágica. Acá hay que sentar habitualmente a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a los empleadores, al gobierno local, regional, nacional, y entre todos tratar de tomar decisiones. Yo sé que hay muchas cosas que la gente dice que no se puede por ley. Yo les diría, cuando no se puede por ley, busquemos otras alternativas. Siempre hay otras alternativas para solucionarlo sin pasar a llevar la ley. Entonces, yo creo que por eso es que yo le hago la invitación de que este 15 y 16, conscientemente, de acuerdo a lo que le estoy diciendo y también pudiendo ver los hechos, revisando las redes sociales que tenemos, juanpablomartinez.concejal, pueda ver lo que hemos hecho en todo este tiempo. Yo entiendo que hay desazón de la gente, yo entiendo que hay desconfianza de la gente con esta mal llamada, me carga ese término, pero clase política, partidos políticos y la política en general, pero yo igual quiero decir de que esa es una herencia que tenemos principalmente de la dictadura. A nosotros nos dejaron en la cabeza de que todo lo que era político era malo, de que todo lo que era político era corrupto. Yo trato de no meter a todos en el mismo saco. Acá hay gente que ha tenido malas prácticas durante años, que ha capturado a los partidos políticos y que le ha hecho muy mal a este país. Esa gente, y
que finalmente hizo esto, yo espero que en estas elecciones no se vote. Hay muchos que hoy día ni siquiera van a senadores o a diputados, dejaron esos cargos y quieren ir a constituyentes. Me parece es una falta de respeto terrible con la ciudadanía y por eso yo le digo que es mejor renovar las caras nuevas. Yo creo que le van a dar un aire fresco a esta ciudad porque nosotros en este momento que es tan complejo comprenderás que no era fácil tomar la decisión de ir de candidato. Y yo la tomé porque al ver tantos problemas que no se solucionaban, pero que se podían solucionar, me di cuenta de que efectivamente acá hay una mala calidad de los ex colegas, hay un problema importante con la voluntad para llevar adelante ciertas decisiones y una incapacidad para gestionar que es absolutamente preocupante. Juan Pablo, ahora en otro tema, en los últimos días, bueno, hace mucho tiempo, pero en los últimos días se ha escuchado con más fuerza la voz de los trabajadores del ámbito de la educación, tanto profesores, asistentes de la educación, respecto de la desmunicipalización y el paso de justamente esta área a las agencias locales. ¿Cuál es tu opinión respecto de ello? Yo creo que era una buena o supuesta buena política pública en su momento. Muchos estábamos de acuerdo en esta vuelta de la educación al Estado, ¿no es cierto? Y creo que también fue una de las cosas que hace de que la gente también salga a la calle el 18 de octubre, ¿no es cierto? Los estudiantes mismos, y esto ya venía desde antes, desde la eliminación de la LOCE, de la Ley Orgánica Constitucional de Educación y otras cosas. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede ahora? Tenemos una ley que sale en un pésimo momento, que sale sin recursos, que nace muerta casi. Y nace muerta ¿por qué? Porque efectivamente teníamos un proceso constitucional que va aparejado, que va al lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué apurarla ahora? Y más encima apurarla sabiendo de que en el norte, casi en todos los servicios locales de educación que se han implementado, ha funcionado pésimamente, porque como te digo, va sin recursos. Es una medida centralista, porque finalmente lleva a todas las capitales regionales. Es una medida que lleva una cantidad de despidos importantes siempre. Entonces la pregunta es, post estallido social, en plena pandemia, cuando estamos a puertas de un proceso constituyente en una hoja en blanco, ¿es necesario hacer un proceso que ya hemos visto en 5, 6, 7 lugares que no ha funcionado? A mí me parece una muy mala idea. Me parece que no es el momento. Me parece que esto tiene que congelarse y tiene que revisarse con posterioridad. Yo creo que además, las personas que en su momento lo defendieron a brazo partido, hoy deberían también ser algunas de las voces que salen a decir los tiempos cambian y las políticas públicas igual deben ser dinámicas. Las políticas públicas son de acuerdo a cómo va evolucionando la sociedad, cómo va cambiando el país, cómo van cambiando las regiones. No puede ser algo estático. Y eso por eso también que siempre decimos que los gobiernos, y especialmente este gobierno, ha llegado tarde con todas las medidas y también el Estado tiene un aparataje, ¿no es cierto?, que es más lento y habitualmente no da cuenta de la problemática social. Entonces yo te diría, la ley de desmunicipalización, este proceso, ¿no es cierto?, de desmunicipalización, hay que pararlo ahora, hay que revisarlo en un tiempo más y no hay ni un apuro. Si queremos que esto si vuelva bien, pero no que hagamos las cosas a medias como habitualmente se hacen y que después vamos arreglando la carga en el camino. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Vox Populi 2021. Que tengas un buen día, una excelente jornada, lo que queda de este día lunes. Muchas gracias, Soledad, y solamente recordarle a la gente que este 15 y 16 vayan a votar por concejal para Punta Arenas, Juan Pablo Martínez, XI 328, en la papeleta blanca, en la esquina superior derecha, va a estar ahí el XI 328, Juan Pablo Martínez, así que eso, Soledad, muchas gracias a Polar y un saludo a todas las personas que nos están mirando. Muchas gracias, Juan Pablo, que estés bien. Gracias. Y como dice el candidato concejal, cierto, importante asistir a las elecciones de este sábado y domingo, pero para eso la pregunta es, ¿conoce los candidatos convencionales a constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales que hay en la región de Magallanes? Bueno, para votar informado, ingresa a cervel.cl o llama al 600 6166. Importante saber, ¿cierto?, evidentemente para emitir un voto informado. Y tomando mi rico café de Patagonia Blend, nos vamos a comerciales y ya volvemos.